A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Con el señor Juan Manuel Benítez, director ejecutivo del Instituto Crecer, en su momento ha sido ministro de Agricultura y Riego, y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Conexión Perú y RCR. Qué gusto saludarlo, señor Benítez, muy amable. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Leía un análisis que hace el Instituto Crecer en el diario Gestión respecto a la situación que estamos viviendo en gran parte del país por las lluvias, deslizamientos, huaicos, ¿no? Y hacen una precisión que conviene resaltarla en toda su extensión, ¿no? Ustedes detallan que parece que el tiempo se hubiera detenido y una vez más estuviéramos en el verano del 2017. Y agregan que el fenómeno El Niño aún no llega, pero que el Yaku nos advierte qué medidas deberíamos tomar, ¿no? ¿Qué ha fallado? Bueno, es una historia que se repite. Parece que mientras tenemos una emergencia, todos nos concentramos en la emergencia, nos preocupamos, autoridades, ciudadanos, y luego pasa y volvemos a nuestra rutina, seguimos con nuestra vida y hasta el siguiente fenómeno natural. No tenemos conciencia de cultura de prevención, y esto no es responsabilidad solo de un gobierno, ya es, creo, como nación tenemos un problema que tenemos que atender tanto el sector público como el sector privado. Y eso creo yo que tiene que ver con un factor, José, que es estructural, que es la falta de planeamiento. Hasta los años 90 teníamos el Instituto Nacional de Planeamiento, el INP, que fue desactivado, desmantelado. No voy a entrar en discusión si las razones fueron buenas o malas, pero el hecho es que perdimos la capacidad de planeamiento y se ha pretendido sustituir eso con el CEPLAN, que con mucho esfuerzo creo que no ha llegado a cumplir esa expectativa, a llenar ese vacío que tenemos hoy día. Y esto es importante porque no tenemos visión de largo plazo. Entonces estamos expuestos a la rutina o a la temporalidad de los gobiernos de turno. Entonces no tenemos una visión de Estado, sino de gobierno. Y el gobierno dura 4 años, 5 años, 4 años en el caso de los gobiernos regionales y locales, y 5 años en el caso del gobierno nacional. Últimamente ni siquiera eso, porque el gobierno nacional hemos tenido varios presidentes en poco tiempo. Y entonces eso nos ata al corto plazo, al actuar sobre la marcha, a la improvisación, y no hay esta mirada de preparación. Porque justamente hoy día leía unos artículos respecto a estimaciones ya de impactos del fenómeno Yaku, y se hablan de 13.000 millones de soles, algunos están hablando de que podría llegar a 20.000, y que si eso en realidad es casi lo que se perdió en el Niño costero. Más allá de los números, esto podría reducirse si tenemos una política de prevención. Y eso también tiene que ver con una institucionalidad que es muy débil. Tenemos un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER, que se aprobó en el año 2011. Tenemos un consejo que debería ser el ente rector de ese sistema, pero que en realidad mucho depende de los liderazgos, algunas veces incluso personales, de cómo se lleva a cabo esa función de planeamiento, de atención de emergencias, de preparación del país. Y creo que ahí está el gran problema. Lo que estamos viendo hoy día es resultado de una constancia respecto a malas decisiones. Poner personas en áreas de riesgo y consolidarlas entregándoles títulos de propiedad, servicios públicos, nos lleva a estas catástrofes que tenemos hoy día. Usted acaba de Los fenómenos naturales nos están llevando a entender que si no tenemos orden y formalidad, si no somos capaces de planear el uso del territorio, esto se va a repetir de manera persistente, José, lamentablemente. Señor Benítez, un tema de discusión en el Perú siempre ha sido poner en marcha política de Estado, ¿no? Y la política de Estado trasuntan gobiernos, sea en educación, sea en salud, sea en el tema de defensa civil o prevención, como querramos llamarle, ¿no? Pero esto no tenemos en el país. Tenemos una frondosidad de leyes, tenemos una frondosidad de instituciones, pero el cumplimiento de política de Estado, que tendría que ser una obligación de gobierno nacional, gobiernos subnacionales, eso no se cumple. Y usted también acaba de poner la cereza en el chantilly, ¿no? No tenemos cultura de prevención ni desde el Estado, ni desde las instituciones, ni mucho menos de la población. Entonces,
La gran pregunta es ¿hacia dónde vamos? Es correcto. Y es lamentable, porque cuando uno ve las escenas de terror de la población, de hoy día de pena, de esa impotencia de ver cómo se va a su casa con el huaico, por supuesto uno como ser humano siente y le apena, pero luego uno vuelve a pensar y dice, pero ¿dónde está la causa para que eso hoy día ocurra, para que esa persona pierda todos sus bienes? En que hubo una mala decisión, una mala orientación. No se debió permitir que personas se asienten en quebradas riesgosas, porque porque ponen en riesgo su propia vida, sus bienes. Y sin embargo, los políticos en su momento, de distintos niveles de gobierno, pues no tomaron en cuenta los riesgos que están ya incluso examinados, identificados. Los diagnósticos sobran, José. No estoy hablando siquiera de hacer diagnósticos, Así estoy hablando es. ya de usar la información que tenemos y ponerla, digamos, en un plan de acción de largo plazo, donde todas las corrientes y los partidos políticos y obviamente el sector privado organizado nos concentremos en cumplir con ese plan de manera permanente y ponernos a salvo. Hay un tema que siempre corremos, huimos cuando escuchamos la palabra ordenamiento territorial. Es necesario ese debate, es fundamental que de una vez definamos en función a potencialidades y a riesgos cómo debemos usar el territorio. Y un debate va a ser dónde se van a dar las expansiones de las ciudades, porque la población sigue creciendo. Por lo tanto, más infraestructura también está en riesgo, más viviendas están en riesgo si tomamos malas decisiones hacia el futuro. Tomando datos que también están en ese artículo, si comparamos el año 98 con el año 2017, teníamos casi el doble de casas. Ha aumentado la población. ¿Y dónde están ubicadas? Lamentablemente en zonas de riesgo. Ahí arranca el gran problema de lo que estamos viendo hoy día, y son decisiones, usted lo ha dicho bien, de Estado. Pero el Estado, no solo el gobierno, Así no es. solamente el Poder Ejecutivo, sino todo el Estado, incluido también los ciudadanos, que también debemos entender que si tomamos decisiones malas, los resultados van a ser estos. Entonces, tampoco hay una cultura de prevención en los colegios, en las organizaciones de civiles, que permanentemente estemos trabajando esto. José, esto que estamos viendo, lo decía en el artículo, es solo un aviso. Así es. Este yaku que nos ha golpeado durísimo está tardando una semana, probablemente dos. ¿Qué pasaría si tenemos un niño costero como el que hubo en el 2017, que se anuncia que podría, ojalá no, todavía no podemos asegurarlo, que pudiera haber otro niño? ¿Qué haríamos? ¿Cuánta infraestructura, cuántas personas expuestas hoy día? ¿Qué decisiones debemos tomar para que las cosas no se repitan? Y eso no pasa necesariamente, José, por solamente plantear reestructuraciones de autoridades o probablemente con la creación de nuevas autoridades. Yo creo que primero tenemos que centrarnos, como repito, en esta visión de largo plazo, en esta decisión de cómo usamos el territorio, y luego viene la institucionalidad que refuerza y que tiene que tener una pata muy fuerte, un ancla muy fuerte en la prevención. Los políticos y muchas veces las personas en general ven los gastos en prevención como eso, como gastos innecesarios. ¿Por qué gastamos tanto dinero en descolmatación de ríos? Se están gastando la plata. No entienden que eso es absolutamente necesario para permitir que el río te encuentre su cauce y discurra hacia donde debe ir y no se desborde. Y cosas de ese tipo, actividades que no son visibles, que no tienen carteles de inauguración, que no llegan ahí los políticos a romper la botellita, esos son trabajos necesarios que ciertamente cuestan dinero, pero que nos van a proteger. Y eso tenemos que entenderlo todos, los políticos y los ciudadanos. Y por eso queremos tener claro ese plan, cómo se ejecuta, que nos den cuenta de cómo se gasta ese dinero, para que luego no hayan estas ideas o estas dudas sobre si funcionó o no funcionó la reconstrucción con cambios, que puede ser otro tema que toquemos ahora, no me voy a extender ahí, Sí. usted me dirá si quiere que entremos ahí, pero Sí. claramente, por eso es que dudamos de la acción del Estado, porque ¿cuál es el plan? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo vemos al país en 20 o 30 años? ¿Cómo sabemos que lo que se está haciendo ahora realmente va a mitigar el impacto? ¿Cómo sabemos que ese dinero, 2.200 millones de soles que se le dio el año pasado a los distintos niveles de gobierno, especialmente regionales y locales, para que hagan prevención, cómo sabemos si esas obras son las que realmente se requieren? Estamos dejando
¿no es cierto?, en la discrecionalidad de funcionarios, algunos buen criterio y otros de repente no tanto, que tomen esas decisiones. No hay esta visión unitaria, ¿no? No digo centralista, sino digo unitaria, que articule capacidades, que realmente pues funcione como un sistema donde tengamos gente que está mirando cuáles son esos riesgos y cómo se pueden mitigar en el tiempo e ir trabajando para que persistentemente hagamos las obras, que no podemos hacer todas en un solo momento, y tengamos un país mejor preparado. Antes, Claramente los claro. riesgos no desaparecen, José, pero por lo menos podemos hacer un gran esfuerzo para que la reconstrucción sea cada vez menos importante, porque si hacemos una buena prevención, los gastos en la reconstrucción deberían ser menores. Antes de conversar acerca de qué hacer con la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, me gustaría abordar el tema de el reto inmediato, la recuperación del sector de la agricultura, porque tenemos dos lados extremos. En un lado, las lluvias que han arrasado campos de cultivo, en el norte del país lo estamos viendo, acabamos de conversar con un dirigente en el Alto Piura, han perdido cuantiosas hectáreas, y estamos viendo en la zona sur sequía, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para recuperar en estos momentos el agro? Que ese es un reto inmediato. Está prácticamente colapsado nuestro agro. Bueno, es complicado ahora porque comprenderá también que el impacto sobre las ciudades es tan grande que casi que a veces invisibiliza lo que pasa en el agro, ¿no? Así Es tan es, impactante las imágenes de las casas así es. inundadas y las que se han caído, etcétera, que muchas veces no miramos al costado y estamos viendo No, también esa fuente de alimentos que también ha tenido un impacto. Estaba leyendo algunas cifras, hoy día se habla más o menos de unas 20.000 hectáreas así es. afectadas o perdidas, lo cual pues ya resulta un monto considerable, ¿no? En función a cuántos días más haya de lluvia, el impacto podría ser atenuado, porque finalmente el agua para la agricultura es buena, los frutales resisten más tiempo con agua que las verduras, los de tallo bajo, esos son más complicados. Por ejemplo, el banano con 3 días prácticamente se pierde. Entonces hay que hacer un análisis más fino, pero ciertamente hay un impacto. ¿Cómo lo recuperamos ahora? Ahí hay dos temas. Sobre la misma plantación, no hay manera. Lo único que va a quedar es probablemente tener algún tipo de bono de seguro agrario, activar el seguro agrario o tal vez algunos créditos para reponer para la siguiente campaña y algún financiamiento para que esas personas puedan pues paliar un poco la pérdida de ingresos. Y lo otro es, si se han cortado carreteras, que veo también que hay un número importante de carreteras, es solucionarlo rápido, porque algunas hectáreas que no hayan sido afectadas por las inundaciones de manera grave pueden verse afectadas por la falta de conexión. Y entonces tendríamos grandes pérdidas de productos que se pudren, que se deterioran en los camiones o en el transporte que no puede llegar a su destino. Entonces yo diría que son dos cosas que hay que abordar de inmediato, tener ese diagnóstico claro para saber cuál es la receta. Como repito, los que ya perdieron cultivos, lamentablemente, lo único que quedaría es compensarlos y por el otro lado evitar que se puedan perder más productos debido al corte de carreteras. Hablemos ahora de qué acciones se tendrían que tomar, medidas se tendrían que tomar. La presidenta anunció que se va a reestructurar la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, ¿no? Hay en Piura quienes consideran que debe desaparecer la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Hay quienes consideran que hay que reestructurarlo, hay que hacer más ejecutivo, que sea más operativo, que tenga menos trabas burocráticas. Usted tiene experiencia en este tema. ¿Qué deberíamos hacer frente a la Autoridad de Reconstrucción con Cambio? Si se mantiene el nombre o no es secundario. ¿Qué hacer, no? Bueno, eh, una, cada vez que tenemos una crisis o un problema, la solución pasa por reestructuraciones. Lo hemos visto muchísimas veces y no solamente en este tipo de impactos, ¿no? Me parece que es lo que primero que salta, ¿no? Reestructuremos, reformulemos. Y sin duda que algo de eso es razonable, porque si uno mira la página web de la propia Autoridad de Reconstrucción con Cambios y se fija que el presupuesto total era de 26.600 millones de soles y a la fecha se han gastado 20.000, uno dice, aquí hay algo que no cuadra, porque si el 75% del dinero ya se gastó y estamos viendo lo que está pasando en el país, especialmente en el norte, entonces a cualquier ciudadano le salta al lado y dice, algo no camina, no se han hecho las obras que se tenían que haber hecho. Claro, la respuesta está en que sí se han hecho obras, hay 10.000 obras, pero que se han priorizado más temas de reconstrucción, principalmente colegios, que está muy bien, y también
por el lado de salud, etcétera. Pero las grandes obras que se ofrecieron para que se llamara reconstrucción con cambios, esas no están. Las soluciones integrales en el río Piura, en el río Tumbes y en los otros ríos importantes, y especialmente los trabajos que se iban a hacer sobre las ciudades, el drenaje pluvial, no está. Y lo acabamos de ver. Chiclayo inundado, Piura inundado, Tumbes con problemas, es decir, no existe esa infraestructura. Y entonces uno revisa más en la página web y encuentra que el año pasado, en diciembre, recién se aprobó el plan de solución integral de la cuenca del río Piura, y entiendo que los otros están más o menos por ahí. Entonces, si recién tengo los planes, es claro, es casi imposible que tengamos obras definitivas ahora. No se ha avanzado, ¿no es cierto?, con un tratamiento integral de la cuenca, y por lo tanto, lo que está ocurriendo es algo que era previsible. Si eso amerita ahora reformular la autoridad, como repito, puede ser que sí, pero yo tengo una mirada un poco distinta. Yo digo, ya estamos a más de la mitad del río, y cambiar de caballo a esta altura del partido, a mí por lo menos me cuesta, porque es más gasto. O sea, cambiar a la gente, traer nueva gente, entrenar a la gente, ver otra vez que empecemos con que no me gustó este plan, cambiemos los términos de referencia allá. O sea, esto puede ser un costo más grande y el tiempo ya no nos aguanta. Más aún si tenemos una amenaza de niño que de repente no será este año, pero va a venir porque el niño es cíclico. Entonces, creo yo que en este momento lo que hay que hacer es, me parece más bien, es dejar que ya cumpla su función, sí ajustar tuercas, ver bien que tengamos equipos técnicos capacitados, que se ejecuten las obras de las soluciones integrales, que además creo que están amarradas al contrato con los ingleses, y de una vez cerremos ese capítulo. Y ya no hagamos más autoridades de reconstrucción con cambios, sino pensemos más bien en una nueva forma de mirar el país, con una autoridad que tenga una gran capacidad de prevención y hacer obras y acciones de prevención en todo el país, y que luego tengamos una gran capacidad de respuesta en el momento que están los fenómenos naturales. Y ahí esa combinación nos puede ayudar a atenuar los impactos sobre el desarrollo del país, sobre la vida de las personas. Entonces, esta es una oportunidad para repensar hacia adelante, pero realmente hacer un cambio. Nos vamos a quedar con el gobierno cambiándole de nombre y de repente cambiando 2 funcionarios de alto nivel, y vamos a volver sobre lo mismo en 3 años. Entonces, si realmente la presidente Boluarte quiere hacer un cambio, tiene una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad es plantear una real reforma de Estado, pero para tener institucionalidad fuerte, que tenga estas capacidades. La reconstrucción con cambio puede ser absorbida, y probablemente eso pase por la idea que ella tiene de hacer una autoridad de infraestructura. No me gusta mucho, porque el nombre me suena a que va a ser una ejecutora más encima de las que ya existen. Si la idea era esa, yo creo que es una mala idea. Ahora, si la idea es tomar la iniciativa de lo que fue alguna vez un Ministerio de Obras Públicas, que lo que haga es retire ya todo lo que es inversión en infraestructura de los distintos sectores, y más bien empieza a tener una focalización territorial, es decir, con unidades desconcentradas o descentralizadas, como se quiera, donde haya pues capacidad de ingeniería, de ejecución de obras, que podamos tener ese plan de largo plazo y que haya una ejecución ahí donde se tienen que hacer las cosas, ahí donde se tienen que decidir los proyectos y la ejecución de las obras, y no teniendo alcaldes viniendo con sus listas y sus files, visitando ministros para que le vayan dando casi como si fuera propina. No, eso lo tenemos que cambiar. Esta puede ser una gran oportunidad. O nos quedamos parchando una autoridad de reconstrucción con cambios, que yo creo que la verdad ya a esta altura del partido prácticamente está consumado, o replanteamos un tema que yo sí creo que puede solucionar cosas hacia el futuro. Una institucionalidad que además no dependa tanto del gobierno de turno, sino que más bien tenga un plan de largo plazo que pueda ejecutarlo en los próximos 20 años, y de esa forma vamos a ir cerrando esas brechas que tenemos en infraestructura de prevención, para que podamos cada vez estar más seguros en nuestro país. Yo creo que por ahí deberíamos ir, y no necesariamente quedarnos en el parche. Muy bien, señor Juan Manuel Benítez, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con ustedes, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.